Buenas, hoy les vengo a hacer un video para mi canal sobre el género narrativo. En este video les voy a explicar las características, sus componentes, sus clases de narrador, mm, y pues sigamos con el video. Chao, chao. Este es un video para mi canal sobre el género narrativo. El género narrativo es fundamental, eh, genéricamente escrito o oral, con derivaciones técnicas formales de tipo audiovisual, narración en historietas cinematográfica, radionovela, telenovela, serial, televisivo, videojuegos, infografía, que en su forma clásica recoge una serie de hechos presentados o explicados por un narrador. Si no los presentara, sino que sucedieran sin mediación, sería directamente un teatro o un género dramático, que suceden a uno o más personajes que son los que realizan las acciones. Utiliza la prosa en sus formas de narración y descripción. Posee numerosos subgéneros, entre los que se destacan especialmente la epopeya, la novela y el cuento o relato corto. Las características del género narrativo son que en la narrativa pura suele denominar la tercera persona él, ella, ellos o ellas, aunque también hay la menos pura en segunda persona, que es la novela epistolar, o en primera, que es la novela picaresca, falsa autobiografía, o mixta. Por ejemplo, La muerte de Artemio Cruz de Carlos Fuentes, novela escrita en primera, segunda y tercera persona. En ella denominan los tiempos verbales pretéritos o pasados, especialmente los perfectos, que son los que hacen avanzar la acción, aunque también los imperfectos que la evocan o describen. En ella el autor suele esconderse bajo la máscara de un narrador de distintos tipos, partícipe, omnisciente, etc., y posee una extensión bastante larga. Por lo general su forma y estructura es proteica y muy cambiante. Tiende a englobar además otros géneros, como en El Quijote de Miguel Cervantes y en la historia de Genji de Murasaki Shikibu. Primeras novelas modernas. Estas fueron las primeras novelas modernas del Occidente y del Oriente. En cada una hay diálogos cuasi teatrales, discursos, poemas, monólogos y otras narraciones intercaladas. Las otras características del género literario son que la narrativa a menudo se escribe en prosa, debido a que la narrativa se enfoca en los hechos concretos que se describen, aunque también se pueden realizar en verso. En este segundo caso, por lo general se prefiere el verso largo. Por ejemplo, la Ilíada y la Odisea del griego Homero, la Eneida del latino Virgilio. Los subgéneros del género narrativo son la epopeya, el cantar de gesta, el poema heroico, la novela, el cuento o relato corto, la leyenda, el cuento tradicional, el mito, la fábula, el romance y todo tipo de relatos en general o en concreto. Sus componentes son un narrador que presenta y ordena los hechos y los personajes. Los personajes que son personas que realizan las acciones que se describen en la literatura. El trama o argumento es una secuencia de hechos, peripecias o episodios que suceden a los personajes. La ambientación, que es el contexto social, político, moral, costumbres, valores y espacio temporal. El cronopo, en el que están inmersos los personajes. El tema, el asunto de qué trata la obra o qué se deduce de su trama. A veces aparece complicado o mezclado con diversos subtemas o temas menores. Y el estilo, que son las características artísticas de la obra, tipo lenguaje, género literario, convenciones respetadas o quebradas, personalidad del artista. Los modelos narrativos. Modelo comunicacional. Dicho modelo
se basa en considerar el fenómeno narrativo como un tipo particular del proceso comunicativo. El modelo semiológico. El modelo semiológico parte de la premisa metodológica de que todo cuando existe una dialéctica significativa y en consecuencia texto, protexto, su análisis se guía por una racionalidad subjetiva que profundiza en determinados rasgos y no pretende un estudio acabado y completo. Este modelo es muy rico y exhaustivo en el estudio del aspecto que focaliza, que debe ser homogéneo, razón por la cual es muy difícil de ser aplicado en los relatos audiovisuales. El modelo actancial. Este modelo sigue la lógica de Props y sostiene que existen formas universales de organizar la narración o suprarrelatos y así analizar las migraciones de motivos narrativos. Sin embargo, este modelo también se aparta de la lógica propiana, por lo que se refiere a que no considera el número de funciones narrativas, sino que aboca en el análisis de las estructuras profundas del relato. Es interesante la propuesta de Greimas, el cual propone un modelo de análisis de relato basado en los actuantes. En tal sentido, es un modelo semiótico como comunicacional y enfatiza en las funciones que representan a los personajes dentro de un relato. Se habla de que el actuante puede ser una persona, un animal, una taza o cualquier figura que se mezcla con la función que representa dentro de la narrativa, destacando al actuante. El modelo pragmático. Este modelo sigue una lógica inductiva y parte del análisis de los textos narrativos para inferir los indicadores significativos y los criterios que posibiliten la construcción de hechos observables. No se limita a la gramática de la historia y considera como factores esenciales el contexto y la dimensión pragmática del discurso. En el caso de la narrativa abarcada desde un ámbito audiovisual, por ejemplo, se apela al contexto sociopolítico, en el cual emergen las tecnologías de la información y a la dimensión pragmática del discurso narrativo que se genera bajo estos entornos. Los tipos de, los tipos de narradores. El narrador protagonista, este narra en primera persona, es el mismo protagonista el que narra su propia historia. El narrador testigo habla en tercera persona y es capaz, según lo que ve, es ficticio. El narrador, el narrador omnisciente, el cual está fuera de la historia y este conoce detalladamente los sucesos de la obra. Se utiliza en unas obras que tengan la tercera persona. Gracias por ver mi video y si les gustó, por favor denme un like y ya saben que mi canal se llama Steven Medina. Chao, chao.